educación significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días, qué bueno volvernos a encontrar en la celebración de este sábado del libro, nuevamente virtual. Agradecemos mucho la oportunidad de poder dialogar en este espacio acerca de la literatura en digital. Gracias al canal del Ministerio de Cultura, a todas aquellas páginas que también transmiten enlazados junto con él y por supuesto a usted que nos acompañará en estos minutos para la promoción del libro y la lectura. El libro que presentamos hoy es un libro de la editorial Cuba Literaria, es un libro nuestro que publicamos en el año 2020 y es el resultado o uno de los resultados de una alianza, de una amistad y también de una coedición que hemos estado celebrando y que hemos estado armando desde hace ya varios años con una institución que para mí representa una de las más importantes dentro de la industria de la editorial cubana y muy poca conocida, pero precisamente estamos acá para brindarle un homenaje especial por sus 15 años. Se trata del Observatorio Cubano del Libro y la Lectura, que es una institución perteneciente al Instituto Cubano del Libro y se encarga de vigilar, de supervisar, de estudiar, investigar todas aquellas cuestiones relacionadas con el proceso editorial, con el libro, con la lectura, con los lectores y también con los planes editoriales. Para celebrar estos 15 años del observatorio es entonces que traemos este libro, La lectura, ese misterio, del escritor Enrique Pérez Díaz, a quien tenemos con nosotros acá también para dialogar un poquito acerca de la lectura. Henry, bienvenido. Henry, gracias, para los amigos, tú sabes que tú y yo coincidimos siempre en estos espacios. En estos espacios de apuro y de contingencia. De promoción. Pero bueno, con gusto, lo disfrutamos. Enrique Pérez Díaz, escritor para niños, director durante mucho tiempo de la editorial Gente Nueva, editor y desde hace algunos años ya también director del observatorio. Entonces, Henry, antes de entrar en el libro propiamente y de conocer de qué va, yo quiero que nos comentes un poquito rápidamente también a los lectores por qué el observatorio apostó por esta colección con la editorial Cuba Literaria. Estamos hablando del primer libro que publicamos en el año 2017, donde, o sea, no existía la pandemia, las personas todavía no entendían la necesidad de la literatura en digital y sin embargo el observatorio ya quería establecer esta alianza con nosotros. Explícanos por qué y cómo es entonces que surge esta colección. Mira, nosotros en el observatorio sabes que le damos seguimiento a Cuba Digital. De hecho, fue un proyecto concebido entre varias personas en el instituto y siempre el observatorio valoró mucho lo que era la difusión de los contenidos digitales, no como una alternativa, sino como una vía muy efectiva de llegar a los públicos y a los públicos que pretendemos que sean lectores. Nosotros siempre hemos estado en Cuba Digital con ustedes, los vimos crecer en ese evento magnífico. Hacemos una encuesta que le damos mucha importancia porque es un público determinado, es un público específico que va allí, que sigue las ediciones digitales, habiendo tantas otras opciones en la feria. Y entonces esta colección nos parecía interesante porque a la vez en Cuba se ha publicado muy poco de teoría sobre la lectura. Teoría, ensayo, incluso artículos. A veces es un poco subjetivo cuando se generaliza y se dice, no, se lee menos, en la contemporaneidad se lee menos, se lee poco, los jóvenes no leen, los niños no leen. Y cuando tú te vas a un Cuba Digital, que no se está vendiendo ningún otro tipo de cosa, como no sea contenidos digitales, esa evidencia se te derrumba. Es decir, ese acerto se te derrumba porque tú dices. Y entonces nos surgió la idea de crear una colección de textos que pudieran ser interesantes y productivos para las personas, de alguna manera educativos. Salió aquel de la Cenicienta, que era un grupo de entrevistas a escritoras en el año 18 para visualizarla. Y luego que estamos hablando, y bueno, tenemos muchos planes futuros que podemos ir hablando luego. Sí, en esta feria que vamos a celebrar ya próximamente, deben salir 2 libros más acerca de la lectura y donde explica un poquito más acerca de todo este contexto digital en el que se está desarrollando. Pero vamos a centrarnos entonces en la lectura de este misterio. Cuando yo lo leía en aquel momento para el plan editorial y bueno, lo refrescaba hace unos días para la preparación, me parecía un libro formidable porque aunque el concepto fundamental es el de la lectura,
tú lo vas describiendo de maneras diferentes. Y es ahí donde está la riqueza entonces de la concepción de este texto. Cómo nosotros podemos encontrar una palabra, un concepto, un proceso y derivarlo y partirlo, dividirlo en tantas visiones diferentes, que es lo que enriquece entonces, porque si estuviéramos hablando de diferentes personas que dan su criterio acerca de la lectura, pudiéramos entenderlo más. Claro. Pero eres tú mismo desnudándote y mostrando toda aquella fuerza que tiene la lectura, pero de diferentes maneras. Hay una frase en el libro que me gustó muchísimo y la quiero compartir. Dice: leer ha sido por demás un viaje plagado de sorpresas y evidencias, de razones o sin razones, de quietud o desvelo. Un viaje en cuyo destino final muy pocas veces me he detenido a pensar, dices tú. Simplemente he disfrutado de sus posibilidades. Entonces, coméntanos cuáles son las posibilidades de esa lectura y por qué es un misterio. Bueno, yo para escribir este tipo de libro, que puede ser un poco más teórico, más ensayístico, si alguna medida algo académico, porque sé que hay personas que lo han utilizado, no puedo renunciar a la persona que soy y al escritor en el otro orden que soy, que es un escritor para mí. Imagínate, es todo lo subjetivo que tú puedas pensar, porque justamente desarrolla totalmente su fantasía, su imaginación para conectar con esos públicos, aunque se asiente en temas de la realidad. Este es un libro de experiencia. La lectura de ese misterio fue un libro que yo publiqué hace tiempo en un programa de lectura de Ecuador. Ellos me lo pidieron, pero ya yo tenía todos esos trabajos. Y yo lo escribí recopilando experiencias mías en distintos contextos lectores. No iba a anticipar para nada en aquel momento que iba a trabajar luego en un observatorio, pero bueno, la vida tú sabes que te va guiando subrepticiamente, sí. Y entonces abordo experiencias en las librerías, experiencias en un evento, experiencias en una biblioteca, todo tipo de contacto con el libro. Siempre he pensado que leer es un proceso entrañable. No puede ser ni un proceso impuesto, ni aburrido, ni metódico. Uno tiene que leer en verdadero caos. El lector tiene que ser absolutamente libre cuando lee, y eso es un poco lo que trata de demostrar este libro. Yo crecí, eso lo cuento en otro libro que no sé si algún día te dé, porque no me atrevo todavía a terminarlo, que se llama Las ventanas del leer. Yo crecí en un contexto lector, y como dice alguno que otro amigo mío, bueno, tú creciste en una cuna de oro, es verdad. Haber crecido en ese tipo de contexto, rodeado de libros, es como estar en una cuna de oro, porque yo creo que el conocimiento vale más que cualquier otro tipo de riqueza. Y entonces me era muy cercano el tema de la lectura. Desde muy pequeño que aprendí a leer, yo devoraba grandes libros y siempre sin ninguna sujeción. Y así he accedido a los predios de la lectura, y así es como creo que se debe llevar a los niños, si los estás enseñando desde niños, a los adolescentes o a cualquier tipo de público. La lectura no se puede imponer, y es lo que yo trato de mostrar en este tipo de libros. Ahí se abordan distintas aristas, también se retoman ideas muy importantes de grandes teóricos del mundo de la lectura, como puede ser Graciela Monte, pero bueno, Fina García Marrú, que estamos celebrando su centenario, escribió sobre la lectura. José Lezama Lima escribió de lo que él concebía como una biblioteca ideal. Y hay Roger Chartier, millones de personas que han escrito sobre la lectura, porque siempre ha sido un tema muy debatido. ¿Qué se lee? ¿Qué no se lee? ¿A qué edad tú lees? ¿Qué tipo de libro es nocivo leer? ¿O qué tipo de libro es más útil leer? Y la lectura, como muchas cosas en la vida, se le ha asociado en ocasiones con un fin utilitario a determinados procesos. Es decir, los educadores han querido, los religiosos han querido, jóvenes universitarios, los ideólogos han querido. los Y entonces la lectura, como te reitero, es un acto absolutamente libre. Y eso es un poco lo que yo trato de hacer. Por otro lado, siempre he seguido en la línea de libros que he escrito sobre estos temas, desmistificar un poco algunos conceptos, desde la praxis mía, como lector, como promotor, como investigador, etcétera. Hay un libro anterior que no se ha publicado acá, pero una vez ganó una mención, concurso, y luego se publicó en una editorial que se llama Autores frente al mito de un niño lector, y entonces desmistifica eso, pero ese está más centrado en los temas de la literatura infantil, qué leían o qué no leían, qué no podían leer los niños. Y bueno, la lectura de la tolerancia, la lectura con los temas tabú, la lectura como praxis social, que es una de las cosas, la lectura como para desafiar la soledad. Es decir, este libro, la riqueza que puede tener, aparte de, bueno, de lo que yo he logrado con su prosa,
es que es un enfoque bastante ecléctico de los procesos lectores, visto desde un escritor, desde un promotor, desde un desde un librero, porque afortunadamente he tenido la oportunidad, por circunstancias de la vida, de trabajar como bibliotecario, de trabajar como librero. Sí, en una vez me mandaron por el instituto a trabajar en una librería pre-feria, era una experiencia que se hacía hace años atrás, y yo quería sacar el almacén en un día, y de hecho prácticamente lo vendí, pues tú sueles conocer mi dinamismo y mi ímpetu, ¿no? Y entonces sé que todo con la lectura es un proceso de comunicación que a veces se olvida. A veces hay personas que quieren contaminar el hábito de la lectura y no son lectores. Y ya ahí ese proceso está fallido. Porque la manera como tú mires a una persona a los ojos hablándole de un libro, estimulas en Es la manera en ellos. la que lo convenzas, por supuesto. Esa es la manera. Y Y lo la manera animas. es que te vea leyendo un libro. Porque si tú das en una clase, el contenido de un libro es muy bueno, muy valioso, y después tú sales por ahí, estás hablando de las tiendas y los alumnos te están viendo, los alumnos dicen, mira, la profe. Entonces, tuve la suerte, como igual habrás tenido tú en nuestra facultad, de estudiar con profesores muy buenos, profesores brillantes, pero que sobre todo eran grandes lectores. Personas que hoy tienen un aval literario, un currículum, no sé, May Mateo, Beatriz Maggi, Denia García Ronda, en fin, Luis Álvarez. Y te das cuenta que detrás de cualquier profesión necesariamente tiene que estar la lectura, por eso es tan importante. Detrás de un médico, un abogado, de cualquiera, tiene que estar la lectura. Sí, la lectura no solamente por estudio, sino también por placer. Por placer. Que es muchas veces lo que le falta al público. Leen por un propósito determinado, Sí. en un momento determinado, pero muchas veces no tenemos tiempo de poder disfrutar Claro. realmente de ese acto de leer. Y una de las ventajas que me ha dado trabajar en el observatorio es que he tenido mucho contacto con los públicos, no ya de mis libros, eso fluye de otra manera, sino de públicos generales que te opinan sobre lo que quieren leer, sobre lo que necesitan, las estadísticas de las librerías, las desideratas de las bibliotecas, los libros más demandados, los más y menos vendidos, y toda esa es una información que te da elementos bastante relevantes cuando vas a sugerir a la institución o a otras la decisión sobre políticas, sobre determinadas políticas editoriales, sobre los planes editoriales, sobre las ventas, sobre los precios, etcétera. Entonces creo que este es un libro de trabajo, lo que he hecho con mucho placer. Muchas gracias, Henry, entonces, por este espacio para promover la lectura, ese misterio que usted puede descargar de nuestro portal www.cubaliteraria.cu en la sección descargas. Y nosotros nos vemos en un próximo Sábado del Libro. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.